Buenas noches, amigas y amigos. Hoy estoy aquí sin la compañía de Fafico porque él estaba en función de su trabajo público en la frontera, donde se ha desarrollado con el Ministerio de las Fuerzas Armadas una campaña que fortalezca la conciencia de la dominicanidad y que además vaya más allá que defender la seguridad, creándole a la gente comprensión de la necesidad de la colaboración con esta nueva política oficial. El hombre, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, que fue un historiador que ha estado aquí con nosotros, dio un par de conferencias allá, y una sorbatía debe leer, destacando como en esos momentos históricos son la base de nuestra soberanía, lo que consolidaron el poder de los dominicanos que reclamaban una sociedad que hubo que imponerla a fuego y sangre. Así que un gran saludo y reconocimiento para el coronel y también para saludar esa acción de las Fuerzas Armadas que van allá no solo a la vigilancia y a la seguridad, sino que van también a crear las bases para que la conciencia del compromiso de los dominicanos tenga un fortalecimiento al mostrarle las propias raíces del pasado que permiten que hoy estemos de pie para tratar de imponer precisamente una política fronteriza que, respetando los derechos humanos, defienda nuestra soberanía. Además de esto, hoy nosotros vamos a celebrar un programa especial hablando de las remesas. Y tenemos aquí una invitación para poder encontrarnos efectivamente con este tema. Y por eso, antes, nosotros vamos a tratar de ver con tranquilidad todo el significado y el alcance de esa actividad que es la expresión práctica hoy de la estabilidad económica dominicana. Porque que aquí ingresen 10.000 millones que no nos cuestan un centavo de sacrificio. Que tengamos abierta una relación con los dominicanos fuera del país en forma tal que ellos puedan enviarnos mensualmente esa cantidad, es de hecho un tema que obliga al reconocimiento solidario a todos los compatriotas que están fuera. Pero también estamos padeciendo ya la imposición de Estados Unidos de cobrarle un 1% a las remesas que se invierten. Y como la gente no puede entender con el 1% qué es lo que eso representa, yo les digo que de 10.000 millones que los dominicanos mandan, el 1% son 100 millones de dólares. Entonces Estados Unidos con esta medida está retirándole a los dominicanos 100 millones en un momento en que los dominicanos, faltos de recursos, están haciendo una campaña emitiendo bonos por 1.800 millones de dólares. Es de hecho una realidad que obliga a repensar esto y a organizar una política que refuerce, por un lado, la disposición de los dominicanos que están fuera del país y por el otro, que permita que Estados Unidos entienda que los dominicanos somos, en el fondo, el más eficiente de sus aliados en la región del Caribe. Estados Unidos está ocupando militarmente el Caribe, está agrediendo a Venezuela, se ha incrementado a un debate con Colombia y en la convocatoria que se hizo ahora a propósito de la situación creada, él solo se muestra en una relación de confianza con 9 países de América Latina. Su política de injerencia al patrocinar aquí la acción del encuentro para diciembre que excluye a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, hizo que 3 sociedades, Colombia, Brasil y México, sus presidentes rechazaran el venir aquí porque no aceptan la exclusión que impone Estados Unidos. Entonces estamos en un momento de tensión. 6 países de América excluidos de estar aquí, uno por exclusión norteamericana y nosotros por rechazo a esa medida, y al mismo tiempo enfrentar el hecho
del 1% norteamericano a nuestras remesas. Para tratar esto tranquilamente, nosotros vamos a hacerlo con un especialista que puede acompañarnos en la explicación del tema para que nosotros podamos efectivamente tratar esta situación en cierta medida con tranquilidad. Quédese ahí con nosotros, que venimos ahora con nuestro invitado. Aquí estamos con el amigo Wagner Gomera, un economista que trabaja en la universidad en el área económica, en el Instituto Nacional en el sentido del sistema económico, que es un mecanismo de trato institucional para eso. Y este amigo viene aquí hoy a compartir con nosotros el significado, la trascendencia o las reservas que la política de Estados Unidos con los dominicanos a propósito de la remesa ha puesto en marcha. Te saludamos con mucha alegría de tenerte aquí entre nosotros, porque este programa es una colaboración para ayudar a que los dominicanos puedan entender mejor la realidad política dominicana, cuando lo que nos mueve es mostrar el comportamiento de las instituciones, no ninguna reacción interesada o personal. Y ahí que traer aquí a un profesor de economía para que hablemos de ese tema de la remesa es una muestra de cómo nosotros queremos tratar todos los temas. Te saludamos de verdad por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, don Fafa. Para mí es un honor estar presente en este programa y acompañarle a usted, que es una referencia sobre todo del pensamiento crítico en la República Dominicana, desde la Universidad Autónoma, desde el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, donde nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Siempre le damos seguimiento al pensamiento crítico, a esta intención de llevar claridad sobre temas importantes. Y el tema de la remesa es trascendental para la República Dominicana. Estamos hablando de que el año pasado cerramos con 10.895 millones de dólares en remesas. Eso es un 9% del Producto Interno Bruto. Una cifra si tú importante. traduces eso en pesos, 10.000 millones al 60 por uno. Al 60 son 600.000 millones, ¿verdad? Más del 10% de toda la producción dominicana. Así que la remesa es ahora mismo un soporte sumamente importante para nuestra estabilidad económica. Tú puedes compararlo, por ejemplo, con las exportaciones nacionales, que están alrededor de los 13.400 millones de dólares el año pasado. O sea, la diferencia es bastante corta, apenas un 17% más. Todo lo que exportamos a República Dominicana aporta al país apenas un 17%. Es decir, la producción nacional en nivel industrial, agropecuario, etcétera, la de zona franca, aporta apenas un 17% más que lo que aporta la remesa. Pero que es lo mismo. Lo básico en la producción de la economía es lo que se produce para exportación y lo que recibe sin ningún dato de esfuerzo de nosotros de la remesa. Las dos cosas sumadas, 13.000 y 10.000 millones, son 23.000 millones de dólares, sí, hijo de la exportación. Claro, es decir, claro, es un núcleo económico fundamental. Claro. Primero, es un desafío a incrementar nuestra capacidad exportadora. Claro. Y es un desafío a fortalecer nuestras relaciones con la comunidad en el exterior para que siga haciendo ese esfuerzo de enviarnos cada mes esa inmensa cantidad que representa, claro, la remesa. Claro, este año las remesas, el Banco Central estimó que apenas iban a llegar a un 11%. Creo que tomaron en cuenta mucho el tema de las exportaciones, de las deportaciones de los dominicanos. Sin embargo, tal como en el inicio el profesor Juan del Rosario Santana hizo un modelo econométrico donde estimó realmente que las remesas no iban a bajar
fruto de las deportaciones que está haciendo Estados Unidos, de sus redadas, de su política migratoria, y al contrario que iban a aumentar. Y efectivamente el Banco Central estimó un incremento de las remesas a 11.000 millones, y lo que hemos visto de año parece que vamos a cerrar con 12.000 millones de dólares en remesa este año. Un aporte significativo para la economía dominicana, para el cierre de su balanza comercial, y como usted dice, un aporte que no le cuesta nada a la República Dominicana. Fíjense, las exportaciones, las remesas, hace 20 años apenas estaban por debajo de la inversión extranjera directa. Hoy día tenemos que las remesas son 2.5 veces lo que equivale a la inversión extranjera directa. Y ustedes saben la importancia que le dan las naciones al tema del marco legal, al ambiente político, al marco institucional para el manejo de la inversión extranjera directa. Todo el lobby que se hace desde el Estado, todo el marco jurídico que se ha construido para garantizar el flujo de inversión extranjera directa en la República Dominicana. Y sin embargo, las remesas duplican este monto, más que lo duplican, casi lo triplican, y uno siente que no hay un tratamiento a nivel de Estado, a nivel de políticas públicas en esa misma dimensión. Y nos debe llamar a la reflexión, porque de verdad el tratamiento a la diáspora dominicana, el tratamiento a nivel interno debería ser sólido, tan serio, debería ser tomado tan serio como se toma el tema de la inversión extranjera directa, que no se pueden equiparar. En políticas, tratamiento a la diáspora y a los receptores de esa remesa. El reto de la bancarización, el reto de el seguimiento a los receptores de remesa en la República Dominicana, el tema de las facilidades, el tema de la política crediticia, quizás política crediticia con anclaje a las mismas remesas para provocar o crear oportunidad de que estas remesas tengan un efecto productivo. La República Dominicana tiene una realidad. Es decir, lo primero es reconocer la trascendencia, la importancia de que sin una gota de sudor interna aquí estemos recibiendo más de 10.000 millones de dólares, lo que es casi 1.000 millones de dólares mensuales que no nos han costado nada y que explican en cierta medida que este país no vaya a una bancarrota de la energía productiva. Claro. Y desde ese orden, entonces uno dice, ¿y qué hace el Estado como reconocimiento y como precaución frente a toda la parte dominicana que está afuera? Yo creo que hay un vacío, que tú no sientes que hay una política oficial de ir a reforzar, de llevar explicaciones, de proyectar el reconocimiento que tiene esa generosa práctica de los dominicanos y que nos obliga también a pensar otras cosas. En México, por ejemplo, tienen frente a las remesas una política. Claro. Para tratar de que el dinero que se recibe no se consuma solo a través del gasto de lo que reciben. México ha hecho una oferta por cada dólar que invierta procedente de remesa, México le acompaña en 2 si es para propiciar algún tipo de reforma que tenga trascendencia social. ¿Tú te imaginas lo que representa que en este país se estimule que de esos 10.000 millones, unos cuantos cientos de millones se asocien con el Estado para invertirlo en generar una mejor infraestructura? Queremos mejorar la exportación. Estamos viviendo la época de la inteligencia artificial, donde los valores del pasado están cuestionados, donde la actualidad de la tecnología nos impone no pensar en que tenemos experiencia, porque la experiencia no tiene valor hoy en el mismo medido que tiene conocer la actualidad.
que el desafío no es el pasado, que no se pueden sacar prácticas de allá, que son con las que nosotros trabajamos, sino entender la actualidad para extraer de ellas la manera de hacerla más eficiente. La remesa puede ser un recurso para que efectivamente el Estado tenga una actitud de propiciar un mejor tratamiento a eso que llamamos nosotros las exigencias de la modernización. Yo creo que tú como economista y como profesor tienes los fundamentos para entender esa necesidad de no seguir dejando que la reforma sea solo un mecanismo de uso personal y no un mecanismo que pueda sentirse institucionalmente como hacen los mexicanos. ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que habría que ampliar el foco sobre el tratamiento a la remesa. Claro, nosotros tenemos una realidad, el 93%, 94% del dinero que reciben los dominicanos, las remesas es destinado al consumo y es fruto de la realidad material de los dominicanos. Si tú analizas el 47% de las personas que reciben remesa, solamente el 47% está empleado y la mayor parte, el 63% de esa masa, está trabajando en el sector informal. Nosotros tenemos una realidad con los salarios que son insuficientes y entonces de cierta manera estas remesas vienen a complementar la capacidad de consumo de la familia y su efecto multiplicador por el lado del consumo obviamente es trascendente. Pero la República Dominicana, el Estado debería de todas maneras y sobre todo sobre esa realidad crear políticas públicas para mejorar el efecto multiplicador que tiene la remesa, para que no se dé solamente en el nivel del consumo y la inversión en bienes de consumo, incluso perdurable para la vivienda, etcétera, sino que pueda dirigirse hacia la producción. Y debería tener el Estado políticas como esa, es decir, te acompaño en un proyecto de inversión al remesante, es decir, tomo como base ese historial de remesas recibidas y además coloco recursos a tasas blandas para que tú emprendas un proyecto de inversión. Yo creo. Imagínate el efecto multiplicador que tendría eso para los dominicanos, ¿no? Que ese dinero no solamente esté destinado al consumo, sino que ciertamente, y en el ámbito de la inversión, también nosotros hay una orfandad en el tratamiento y en el estímulo de inversión. De hecho, lo que hemos visto en los años recientes es la desprotección que tienen la diáspora dominicana cuando quieren hacer un proyecto, comprar una vivienda, invertir en bienes raíces, en inmuebles, las estafas que se producen, lo que evidencia ciertamente que no hay un tratamiento serio. Y no hay un tratamiento serio y no hay una política de Estado robusta. Se ha aumentado la burocracia en el exterior, etcétera, pero definitivamente, Fafa, que sí, que políticas como de la que hace mención serían necesarias en la República Dominicana. Pero imagínate que las dos fuentes de ingresos más importantes de esta sociedad son 13.000 millones producidos en el país por el trabajo acerca de materiales para exportación. Sí. Todo el trabajo local. Sí. Y sin embargo, sin tener que aportar ni una hora de trabajo, sin tener que aportar ningún gramo de ningún recurso, también a esos 13.000 millones le acompañan 10.000 millones de la remesa, que es una donación. Entonces, cuando tú asocias el nivel de la exportación y el nivel de la remesa, te das cuenta que este país no está al borde de una anarquía económica gracias a ese refuerzo que no nos cuesta nada, pero está mal aprovechado. Porque en el fondo, tú te imaginas, yo le decía a una gente, invertir hoy
tienen un valor extraordinario. Yo compré una casa en el 2003 con un esfuerzo de mi mujer y yo en $195,000. La he vivido 20 años, 22 años la he vivido, y ahora esa casa vale el doble con lo que yo la pagué. Es decir, la inversión en vivienda tiene una rentabilidad asegurada. Esas remesas, siquiera para invertir en vivienda, tienen un gran espacio. Además, muchos dominicanos que están fuera están al tanto del desafío y la evolución de la inteligencia artificial. Son gente que tienen un fundamento tecnológico que permiten que nos ayuden a poder avanzar en la dirección de aprovechar en la actualidad eso de la inteligencia artificial para incorporarlo a la actividad productiva. Porque usted no puede apreciar el desafío de que la experiencia hoy no tiene el mismo espacio de ayer. Ayer era la base para que usted produjera todo. Hoy hay un cuestionamiento a todas las prácticas de servicio y de creación, y eso tiene que ver con la novedad de lo que se puede incluir en el término inteligencia artificial, que obliga en primer lugar a que este país se plantee, por ejemplo, todos nuestros maestros son un obstáculo, porque están basados en la experiencia y la sociedad no puede ignorar que no creen a los mismos muchachos que su experiencia de ayer le dieron, que tienen ellos que ponerse al tanto con las demandas del conocimiento de hoy, que hay que hacer un esfuerzo por reformular la formación de los maestros, porque si ellos ahí lo que están es repitiendo el pasado, estamos jodidos, porque la vida nos está pidiendo que nos adecuemos al presente y al porvenir. En función de eso, aquí tiene que haber, a nivel del Estado, una política que responda a las exigencias de la actualidad, y tiene mucho que ver con el uso de estos recursos de las remesas. No pueden seguir llegando las remesas aquí solo para que se consuman en la comida de la gente o en gastos elementales. Que no haya ninguna intervención estatal para tratar de estimular a los que nos la mandan y a los que la reciben, que ese es un recurso que puede tener un uso inmensamente productivo para el país y para los propios generadores. Yo creo que necesitamos, y por eso estimo que es una gran cosa que invitemos a una gente como tú, que necesitamos precisamente una nueva política en la educación y en la inversión que se ponga a tono con las renovadoras manifestaciones que la realidad nos presenta. Que manejar esto con la espontaneidad. Lo que llega es para que ustedes consuman, y lo que producimos es simplemente para lo que lo hacen. Que no hay una lógica racional en el uso de esos recursos. Y por eso la remesa es el primer tema, porque nunca habíamos tenido un ingreso de esta envergadura. Tú sabes lo que es tener casi $1.000 millones mensuales, claro, sin que nos cueste un centavo a nosotros. Y sin embargo, no lo tratamos como lo que es, sino para que se disuelva también. Claro. Y eso no puede ser. Así es. Así es, y yo creo que la sociedad dominicana tiene que, el Estado tiene que madurar y saber, en realidad nosotros tenemos que desarrollar canales para poder atraer esa inversión, la inversión, para convertir la remesa en inversión. Se tiene que producir políticas públicas que ayuden a madurar el mercado de valores, por ejemplo, el de la República Dominicana. El funcionamiento del sistema bancario debería contemplar la integración de esos flujos financieros, y no pasa. Y no pasa sencillamente porque no le damos la importancia que merece. Sí. Bueno, vamos al próximo segmento de este espacio para que podamos ver en todo el otro sentido la significación y la importancia de las remesas. Bien, volvemos al tema. Yo creo que la cuestión de las remesas es trascendental, pero que también es inexplicable que alrededor de ese tema tú no has oído ningún tipo de discusión ni debate sobre un mejor aprovechamiento de las remesas, que tiene dos órdenes:
que el gobierno tenga una actitud de reconocimiento para los dominicanos que están fuera en cuanto al valor que tiene su solidaridad mandándonos dinero, de que vayamos allá. Los dominicanos podrían tener, es en Nueva York, es en Estados Unidos que está el grueso del dinero de nosotros. Yo no estuviera mandando una delegación a nombre del Estado, de los artistas. Yo quisiera ver a Juan Luis Guerra encabezando una promoción a los dominicanos como reconocimiento a la importancia que nosotros le damos. Por ejemplo, en el deporte y en la remesa están los valores dominicanos mayores. Y nosotros debemos tratar no solo de disfrutar de esas cosas, sino de ayudar a que los actores reconozcan que las valoramos. Y dos, aquí dentro, a abrir el cauce de tener políticas que incorporen en la perspectiva de toda la economía en general ese renglón hasta ahora no tratado de recibir 10.000 millones de dólares al año. Nosotros estamos exportando 13.000 millones. En una época donde el comercio internacional es decisivo, en una época donde la producción para la exportación es la base para la estabilidad de los países. Porque tú no puedes consumir un país hoy produciendo para consumiendo con ellos devolverlo. Hay que tener una capacidad de usted participar en la competencia mundial. Y desde ese ámbito, yo creo que en la República Dominicana ha habido una especie de somnolencia. No ha habido una ofensiva para mejorar nuestra capacidad productiva. Hay una tendencia a atraer la inversión extranjera, espontánea, pero tampoco dirigida. Aquí hay que mostrar que este país es un escenario adecuado por el lugar donde está, en el centro del continente. Y además con un gobierno que te garantiza la estabilidad y la seguridad de tu inversión. Y que por lo tanto aquí tiene que haber una política mayor reclamando la inversión extranjera y ayudando a incrementar el impulso de las remesas, porque en definitiva el país necesita mejorar su exportación y mejorar la administración de las remesas. Son dos cosas juntas. ¿Qué te parece? Mira, sí, y hay que decir, para entender esto, que en la República Dominicana el tema de la política pública en el tratamiento de las remesas es muy penoso, porque se ha visto todo el esfuerzo que se ha hecho en turismo, por ejemplo, para el turismo. Y el turismo, las remesas son tan importantes o más que el turismo actualmente. Y no sentimos que hay un tratamiento justo, no se... Es más, aquí estamos, lo que hemos visto es los obstáculos con el tratamiento de la política de lavado de activos que tienen los Estados Unidos, los obstáculos que reciben los remesadores. Entonces nosotros no hemos confeccionado una política ni siquiera para facilitar el envío y menos para unir ese flujo financiero a la actividad productiva. Y en realidad está imperando a nivel de toda la región, desde los Estados Unidos, una política para garantizar que el flujo financiero, que es lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia, el flujo de recursos, de todos los recursos de todas las actividades, fluye hacia los Estados Unidos. Nosotros somos exportadores netos de riqueza hacia los Estados Unidos. Las remesas serían un retorno de eso. Nuestros trabajadores aportan el Producto Interno Bruto Nacional Bruto de los Estados Unidos, al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, son parte del Producto Nacional Bruto de la República Dominicana, generan riqueza en los Estados Unidos y las remesas son aquella parte de ese valor del trabajo de los dominicanos en Estados Unidos que puede retornar hacia la República Dominicana y debería retornar con políticas que la faciliten y debería retornar con la capacidad de incentivar la producción. Debería haber un vínculo entre esa remesa y el mercado financiero. Debería haber un vínculo entre esas remesas y la actividad productiva, la innovación, la posibilidad de que dominicanos que están haciendo cosas innovadoras fuera del territorio de la República Dominicana se
se establezcan aquí. Una mesa pero para eso tendría que haber el mismo esfuerzo que aplicamos en turismo, con Fitur, con eventos que han dado resultados, deberíamos tenerlo, haciendo que los dominicanos giren su foco. Quien tiene gente que gire su foco hacia la República Dominicana, hacia su retorno. Quien tiene gente de la diáspora se da cuenta lo innovadores y lo agresivos que han sido los dominicanos en ese mercado tan hostil. Porque han tenido la facilidad, han tenido facilidad crediticia para tomar un préstamo a tasas muy bajas y multiplicar su actividad económica. Nosotros creo que podemos y debemos, para importantizar la remesa, crear programas serios y consistentes para facilitar la inversión y para facilitar también el movimiento de capitales de los dominicanos. Creo que no deberíamos seguir permitiendo que hasta cierto punto, aunque no se diga, hay una cierta criminalización de la diáspora en el tratamiento que se le da a los mismos envíos, porque la configuración, el entramado con relación al tema del lavado de activos y el movimiento de capitales es bastante hostil, y eso nos afecta. Ahora mira, en estos días yo tuve que ir por una vinculación con un equipo al sur. Y me sorprendió yo ver en ese camino el desperdicio de la tierra que no se explota, que es general, porque el campesino ha desertado para la ciudad y no ha habido un relevo adecuado para explotar la tierra. Y entre esas cosas me sorprendió en el sur la abundancia, sobre todo del mango, es la región del mango. Y entonces le pregunto a uno, ¿y qué ustedes hacen con el mango? ¿Y qué lo hacen? Venderlo aquí. Y yo le digo, ¿nunca se ha planteado entre ustedes un proceso de industrializar el mango para vender su elaboración industrial? Nunca se ha tratado de que esta fruta que ustedes producen, que está ahí, que la han heredado y que la venden por un bajo precio, pueda ser objeto de una producción industrial. Un detalle tonto. Tampoco a los dominicanos de la propia región sur que están fuera no le han metido la idea de que ellos deben tratar de buscar el vínculo allá y usar medios para propiciar aquí que podamos procesar, y en vez de mandar el mango, mandemos la esencia del mango. Es decir, yo poniéndote este ejemplo te digo, hay que meter en la cabeza de la gente que la productividad hay que ponerla en primer rango, que el consumo es inevitable, pero no puede ser la guía real de la actividad. Pero vamos para consumir, no señor. Así es que yo creo que el gobierno tiene que tener una ofensiva de orientación en la comunidad de fuera para que ellos puedan, mirando allá el escenario y sabiendo lo que hay aquí, involucrarse en políticas de inversión allá y aquí, en propiciar, estimular allá el consumo de cosas mejoradas nuestras. Porque así como yo he hablado de los mangos, tú te imaginas que nosotros tenemos la idea de que el tabaco, el cacao, más reconocido en la calidad vegetal es el dominicano. Y sin embargo, ¿qué hacemos con el cacao? Aquí no se procesa, enviárselo para que nosotros los exploten. Entonces, de verdad, hay que meter en la cabeza del gobierno una noción de que hay que tratar de integrar toda la actividad productiva al nuevo sentido que impone la época, que es la producción, no es el consumo. Y en la medida que crece la producción hay más garantía para el consumo, pero en la medida que crece el consumo no hay ninguna referencia para la inversión en industrialización. Es un problema necesario de la reorientación de las remesas y de la reorientación en el sentido dominicano y en nuestros dominicanos que están fuera, de que este país, que es una referencia para atraer turistas, tiene que ser una referencia para encontrar mercado que procesemos aquí hacia allá. Y yo no veo eso como una cosa del otro mundo. Yo lo entiendo que es un problema de decisión política que puede hacerse. Por ejemplo, ustedes en economía, ¿qué vínculo tienen para propiciar estas cosas? Yo creo que
que es muy penoso el hecho de que en realidad la República Dominicana no tiene nosotros no tenemos, ni las universidades, ni nadie se lo ha propuesto, hacer énfasis en el desarrollo de actividades que generen valor, de producir ese tránsito de una economía, debería ser parte de una política de Estado, obviamente, pero el tema de la agregación de valor en la República Dominicana está fuera de la agenda nacional, y el desarrollo del tejido productivo y de la microempresarialidad también está fuera de las políticas públicas. Yo te voy a contar una historia. Nosotros estuvimos asesorando una empresa productora de banano. Teníamos la posibilidad de exportar puré de banano hacia Europa, puré de banano orgánico. Había una demanda definida de banano orgánico, y acompañamos a Coprobata y a otras organizaciones de banano del sur, y realizamos un estudio para procesar el banano, procesar el puré de banano para exportar. Y lo que cuento es que ese proyecto factible de agregación de valor, que es llevar el banano en puré para suplir unas demandas bien claramente definidas de nicho de mercado, no se pudo llevar a cabo porque el tamaño de la máquina del rotor que se utiliza para moler el banano, identificado en Colombia, era superior a el ciclo de producción de banano y a la potencialidad de producción. Un problema que se podía resolver desde la universidad, desde la generación de conocimiento. Es un simple rotor que había que adaptar para poder moler el banano en la dimensión de la dinámica productiva de la República Dominicana. No se hizo. Y eso evidencia que hay una desconexión del sistema productivo, del sistema de generación de conocimiento desde las universidades, que podrían estar creando esa capacidad, y de la política pública, que debería estar fomentando y creando la capacidad para que nosotros no exportemos materia prima, nosotros agreguemos valor a la producción. No se ha hecho ningún énfasis. Yo insisto eso con el cacao. El gobierno debe tener una ofensiva internacional de tratar de que las empresas que fuera del país usan el cacao como materia prima vengan a operar aquí. Se instalen aquí. O para que los dominicanos se asocien y propicien un uso mejor del cacao que el hecho de estarlo produciendo nosotros como unos pendejos para que ellos le saquen, coño, el beneficio. Claro, el cacao. Claro. Y yo te digo, pero eso pasa con todos los frutos. Con todos los productos. Entonces, claro, realmente el país necesita una nueva visión que nos ayuda a entender el uso mal aprovechado de 10.000 millones de remesas. ¿A qué vienen aquí? ¿Qué pasa con ellas? Ah, bueno, le acaba el hambre a la gente, pero es un desperdicio. Podían producir más que esa suma que viene si aquí hubiese una idea de invertirla para agregarle valor a lo que ellas traen. Y en ese orden, nuestra economía tiene un desafío que no está a tono con las demandas de la época. Es una visión primitiva y rudimentaria y ya superada. Ser simplemente los productores de materia prima para que vengan los industriales y se la lleven. Así como estamos tratando de que vengan aquí turistas, debíamos tratar nosotros de que venga inversión y que dentro del país la tendencia sea asociarnos, agregarle valor a las cosas. A mí me duele lo del cacao. Porque si aquí le agregáramos valor al cacao, en vez de mandarlo bruto, podríamos tener una fuente mayor que la de la remesa, claro, de ingreso adicional. Claro, claro. Entonces, ustedes que están en el poder y en la economía tienen que insistir en ver cómo se crea una corriente de opinión que cambie esta monstruosa práctica de la sumisión que tiene la economía. En realidad, el problema de la República Dominicana es su sistema productivo, el énfasis en mejorar su capacidad de producción, su capacidad de producción, y ahí hay una fuente. En la agregación de valor en el nivel mira, con todo el mango que se produce en República Dominicana, nosotros deberíamos tener una fuente de alimentación segura con
con pulpa de mango para todo el año, con jugo de mango para todo el año, guanábana, y todo el empleo que se podría generar. Toda la fruta de aquí elaborada es un capital adicional de ingresos, claro, y un recurso también para sus propios propietarios. Y eso se puede hacer mejorando, desarrollando la industria metalmecánica, en colaboración con las universidades, con proyectos dirigidos para eso, para que creen máquinas, para que adapten máquinas al tamaño de la realidad productiva de la República Dominicana. Pero el énfasis de la política pública debería ser la mejora del sistema productivo, de la capacidad productiva, pero no lo es. No lo es, no lo ha sido en ningún gobierno. La cooperación internacional ha hecho más esfuerzo. Las mujeres del Chocal de Puerto Plata que agregan valor al cacao, lo hacen y producen un producto que está en el mercado, lo están produciendo por la cooperación, por proyectos de cooperación internacional y no por políticas públicas. Y es entonces así, Fafa, que el tema es la ausencia de políticas públicas que fomenten la producción, que fomenten la agregación de valor, que creen condiciones para el desarrollo de la microempresa, que creen capacidad para que las remesas y los recursos que fluyan, que vienen al país en esa condición de donación sin esfuerzo, puedan fluir en el circuito económico generando encadenamiento de valor, generando valor agregado y no solamente consumiendo. Mira lo que yo te quiero decir. Aquí hay una mina de oro. El gobierno tiene una miserable participación en lo que se extrae. Pero ¿qué hace el gobierno con lo que se extrae? Coger el valor en dinero y usarlo. Oye, pero si pone una empresa para procesar aquí lo que nos corresponde en el oro y entonces vender el producto, tuviéramos una cosa descomunal. Es decir, hay que enfrentar la visión tradicional, estacionaria que predomina en la política del poder y en los empresarios. Lo mismo lo digo con el cacao. Aquí debe haber una industria procesadora del cacao. Como el mango, habiendo industria procesadora para tú exportar la crema, la esencia. Yo te digo, hasta el mangú es un material para explotarlo, claro, si nosotros sabemos trabajar. Claro. Pero la visión hace que las remesas nos pongan a hablar con este tema. Primero para darle calor a ellos, para tratar de que ellos se incorporen en una visión no solo de asistencialismo para acá, sino de promover en el vínculo allá la posibilidad negociable de que aquí se facilite el procesamiento industrial. Es decir, de meterle en la cabeza a los inmigrantes de nosotros que ellos, además de lo que hacen, tienen que buscar cómo asociarse con productores allá. Y que aquí, en vez de por consumir eso, podemos usarlo para agregar valor. Sin ese proceso aquí no hay salvación. Claro. Siempre eso es bueno decirlo, pero deberíamos también estar claros que la realidad material del que recibe la remesa determina mucho el uso que le vaya a destinar. Es decir, nosotros como una gran parte de las remesas están destinadas, son de hogares que no tienen un salario que le permita adquirir, cubrir el costo de la canasta básica del quintil de ingresos donde se encuentra, entonces ese dinero básicamente va a ir dirigido hacia esa realidad. O sea, en la realidad material de los dominicanos está impactando eso, pero aún así, y se evidencia, ¿verdad?, con el hecho que más del 90% del dinero se gasta en consumo, aún así hay posibilidad, mejor dicho, de generar políticas públicas para incentivar la inversión, para motivar a que el dinero que puede ser guardado en los Estados Unidos pueda fluir hacia República Dominicana de manera productiva. Un detalle, nosotros somos unos productores de café y exportadores de café en grano. ¿Por qué diablos no podemos utilizar el café para hacer el polvo, lo que exportemos? Es decir, hay que tratar de meter en la cabeza de los políticos y de los empresarios y de los comunicadores que el desafío es usted tener capacidad para agregar valor, no para consumir lo que te traen. Así es. Dejo en tus manos estas iniciativas y les digo al público,
Este es un programa para generar las ideas que necesitamos para avanzar. Gracias a ustedes por seguirnos.